Shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en Romanos 15, 22. Dice: por esta causa me has visto impedido muchas veces de ir a vosotros, mas ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a Cefar, España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los escogidos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los creyentes que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si a los gentiles han sido hechos partícipes de los bienes espirituales, deben también ellos servirles de lo material. Así que cuando haya concluido esto de forma segura y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a Cefar, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición de Mashiach. Mas os ruego, hermanos, por medio del Adón Yeshua HaMashiach y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los que me son desobedientes en Judea, y que la ofrenda de mi servicio en Jerusalén sea reconocida como legítima por los escogidos, para que con gozo llegue a vosotros por la bondad de Dios y pueda tener un tiempo de recuperación de fuerzas con vosotros. Y el Dios de Shalom sea con todos vosotros. Amén. Bueno, pues Rab Shaul está dando testimonio de alguna manera de todo lo que está pasando, y está hablando del itinerario, de los planes que tenía de ir a Roma, número 1, y número 2, también tenía la intención de ir a Cefar, que no es otra parte que España. Entonces, ahí hay una situación muy interesante en cuanto a exponer su plan. Pero por el otro lado, encontramos una situación muy interesante que nos hace mirar y ver el porqué del cansancio de Rab Shaul. ¿Por qué estaba tan cansado? El trabajo a veces cansa, definitivamente, y era un hombre muy, pero muy entregado a la obra. Era un hombre con mucha tenacidad, era un hombre leal, fiel, era un hombre que le gustaba ser consistente en su servicio al Eterno y a las comunidades, a los hermanos. Y desde luego que eso está bien, muy bien, y eso cansa, eso desgasta, pero lo que más estaba ahí cargando Rab Shaul es precisamente la oposición. Tenía oposición de muchos, no solamente en Jerusalén, de lo cual comenta, pero también en muchos lados donde los judaizantes llegaban a las comunidades y obligaban literalmente a que se hicieran judíos los gentiles, no porque ellos quisieran, sino porque casi literalmente les obligaban, y no entendían el significado de Yeshua o de Mashiach dentro del contexto de una persona gentil, sino llevaban la idea y el pensamiento, sí, de lo que la Torah enseñaba, que se tendría que hacer una conversión. Pero en este caso, dado que apareció el Maestro de Justicia, Yeshua HaMashiach, entonces las cosas cambiaron, y ahora la apertura para los gentiles también cambiaría, y también habría una facilidad extraordinaria para que los gentiles pudieran venir a formar parte del pueblo de Israel. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Pero desde luego miramos y vemos en la vida creo yo, que así como Yeshua HaMashiach, nuestro Ribi,
sufrió también controversia, sufrió oposición en todos los niveles, tanto en el nivel de su familia, porque hubo oposición. Si ustedes se acuerdan que su familia no creía que fuera el Mesías, y hubo una controversia muy fuerte. Y qué decir de su pueblo, que incluso cuando fue y iba ministrando, dice que no, dice los Macerot que no pudo hacer muchas cosas, sino solamente unas que otras sanidades, y se fue porque había falta de fe. Esto algo muy interesante. A veces la gente que conoce a las personas, o en este caso que conocía a Mashiach Yeshua, no lo quería reconocer, no quería entender que él era el Mesías. Bueno, al final del día vemos a la familia ya reconociendo a Yeshua, vemos a grandes multitudes reconociendo a Mashiach, pero hubo sufrimiento en el camino de nuestro Santo Maestro. Pero así como sucedió en el caso de nuestro Santo Maestro Yeshua, así pasaría también en el caso de Rab Shaul. Rab Shaul, incluso si se acuerdan allá en el capítulo 9 de Geburot, Hechos de los Apóstoles, nos habla precisamente de cómo incluso se da la profecía y se dice que tendría que sufrir mucho por causa del Eterno. Y entonces pues eso fue parte de su vida. Hubo mucho sufrimiento, porque como vemos había oposición incluso de los mismos escogidos, como dice acá, hablando de los maestros como Kefa, como todos los gentes que estaban que eran parte de liderazgo y de el judaísmo netzarita. Recordamos a Jacob, del hermano de nuestro Santo Maestro, que estaba liderando precisamente el Beit Din allá en Jerusalén, netzarita, y que consecuentemente se opuso en una manera también a Yeshua, Rab Shaul, y que no le reconocían incluso, y como dice aquí, para que sea reconocido. Y pedía las oraciones a los hermanos, dice, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. O sea que había gente desobediente, pues sí. Hay gente que no quería creer, sí. Y esta gente buscaba su vida y buscaba también crearle problemas graves a Rab Shaul. Y que la ofrenda de mi servicio en Jerusalén sea reconocida como legítima por los escogidos, en este caso. ¿Cuáles escogidos? Pues los que estaban en el liderazgo en Jerusalén, los que estaban al frente y que se habían quedado al frente después de que nuestro Santo Maestro Yeshua ascendió a los cielos. Esto decía que lo reconozco, porque también tenía esa gran lucha de que no lo querían reconocer su labor, su autoridad, no querían reconocer su llamado, no querían reconocer, imagínense nada más, problemas por donde quiera que iba, y todavía tenía la presión de que no era reconocido, no le querían reconocer, y esto creaba grandes problemas, porque a donde quiera que iba, pues no faltaba quien se levantara y dijera, pues si tú no has reconocido, eso no era cualquier cosa. Y entonces por eso se tornaba de una manera difícil, muy difícil. A veces se piensa que ser maestro o que ser instructor de la Torah es cualquier cosa, o que es fácil, o que ni siquiera entendemos lo que sufren los maestros para poder enseñar, instruir al pueblo. No saben que a veces se tienen casi literalmente derramar lágrimas por muchas situaciones en el caminar, en el andar, por hombres y mujeres que tienen gran necesidad, y que a veces a mirar esa necesidad oramos y rogamos al cielo por
esas necesidades, pero también como estos gentes que oprimían o que se oponían al servicio de Rab Shaul y que incluso no lo querían reconocer. Entonces, pues no estaba en un lecho de rosas, sino al contrario, aparte del trabajo que tenía todavía enfrentar la oposición y librar todas estas cosas, luchar en esas condiciones era tremendo. Y te voy a decir que a pesar de ello, fue un hombre demasiado fiel al Eterno. Fue un hombre demasiado fiel a dar a conocer a Yeshua. Él no se apartaba, tenía muy claro en su mente y su corazón quién era Yeshua y desde luego quién era Hashem. Y esto le llevó precisamente a dar un servicio y entregar su vida incluso, porque Rab Shaul fue sacrificado en Roma y fue algo muy tremendo, porque te voy a decir que prácticamente sin deberla lo sacrificaron, lo asesinaron prácticamente. No había una razón, no había una causa, no había una culpabilidad, no había por qué quitarle la vida, pero se la quitaron. Y eso es terrible, eso nos habla de tantas cosas, de la injusticia del mundo. Pero al final del día, él murió como mártir ciertamente para dejar un acervo y un ejemplo extraordinario, no solamente del conocimiento de la Torá, pero también un ejemplo extraordinario de a veces el sufrimiento que se tiene que tener para servir al Eterno y estar decidido a servirlo a pesar de todo. Y eso no cualquiera lo hace, créanme, no cualquiera lo hace. Todo el mundo quiere llevárselo tranquilo y que puras bendiciones y bendito sea Dios. Eso solamente es una parte. La otra parte es la parte del sufrimiento, la otra parte es la parte de la entrega, de la devoción, de la lealtad, de la fidelidad, que desde luego esto trae hace mirar el esfuerzo, el gran esfuerzo que hacen los servidores de Hashem para mantenerse en el camino. Lo hizo Kefa también, lo hicieron muchos hombres y lo han hecho muchos hombres para mantenerse en el camino. Antes que ellos, hubo muchos otros hombres que lo hicieron, los profetas, qué decir, los hombres de la gran asamblea también. Hay muchos ejemplos de esta entrega y esta dedicación, en las medidas y en las formas en que cada uno dio el servicio a Hashem. Y así es que, ¿y cuál es la enseñanza? ¿O cuál es la meditación hoy? Que el servicio cuesta, mis amados. Servir a Hashem cuesta. Aun cuando no se sea maestro de Torah, uno tiene que estar dispuesto a ser fiel, a ser leal al servicio del Eterno. No tenemos otro Dios, solamente Él, y a veces las cosas no se dan tan fácil, sino se tornan difíciles en la vida aún para servirle a Él. Porque uno dirá, bueno, es que estoy sirviendo a Dios y todo va a ser de pura bendición. No, hay oposiciones, hay circunstancias. Miren a Rab Shaul y tantos hombres, los mismos profetas, muchos fueron incluso sacrificados por su servicio. ¿Qué decir allá en Hebreos capítulo 11? Se nos habla precisamente de tanta gente que sufrió y aberración, persecución, que fueron muertos a espada, que fueron muertos aserrados, cosas tremendas y terribles por causa de su fe. ¿Cuál fe? No solamente de creer en Yeshua, no solamente en creer en el único Dios verdadero, pero también y especialmente en Yeshua, que hacía o que hizo la diferencia en sus vidas. Y ellos lo entendieron así muy bien. Entonces, mis amados, esa es la reflexión. Al final del día, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Con dedicación, con esfuerzo y a veces con sufrimiento?
Si lo estás haciendo así, qué bueno, porque recibirás una recompensa grande de parte del Eterno. Pero si no nos estamos esforzando, esto nos debería animar a dar más de nosotros y a ser leales y fieles al Eterno, quien es bendito. Que el Eterno te dé una convicción en la manera de servirlo cada día y que tú asciendas por la escalera de la fidelidad y la lealtad, de la entrega, del amor a Hashem. Que el Eterno te tenga con mucho bien y que te madure y que entregues buenos frutos al Creador. Shalom, shalom.